Sí, así como viste el título, al fin revelan que encontraron en la tumba de Valeria Márquez, pero lo que sucedió después fue algo terriblemente extraño. Última hora, revelan lo que hallaron dentro de la tumba de Valeria Márquez. No estaba muerta. Después de semanas de sospechas, rumores escalofriantes y una ola de indignación que estremeció a todo un país, finalmente se ha confirmado lo impensable. La tumba de Valeria Márquez ha sido abierta, y lo que encontraron dentro dejó a todos en absoluto shock. Una joven promesa, modelo, sonriente, con toda la vida por delante, fue realmente enterrada sin vida. ¿O hay algo más oscuro detrás de esta tragedia? ¿Cómo es posible que, en pleno 2025, un caso como este se haya filtrado entre negligencia médica, sospechas amorosas y silencio judicial? Testigos clave han hablado, archivos se han reabierto, y lo más inquietante de todo, una llamada perdida, una nota olvidada y señales en su propio ataúd, revelan que Valeria no estaba muerta. Estaba atrapada. En este video especial te llevaremos paso a paso por los detalles más oscuros, reales y también los más sorprendentes giros de esta historia. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no es apto para corazones débiles. Es un relato de errores, traición, dolor, y una verdad que ya no puede seguir enterrada. Se rompe el silencio. Valeria Márquez, joven comunicadora social de apenas 28 años, fue enterrada el 14 de mayo de 2025, apenas 24 horas después de haber sido declarada muerta en una clínica privada. Todo parecía haber concluido de forma inesperada, triste, pero tranquila. Hasta que algo ocurrió, algo impensable, algo que lo cambió todo. Era una mañana nublada del 23 de mayo cuando, bajo una orden judicial inesperada, el personal del cementerio central recibió una orden escalofriante: exhumar el cuerpo de Valeria Márquez. La noticia no tardó en filtrarse a los medios. Algunos pensaron que era una exageración o una falsa alarma, pero dentro de la fiscalía ya se manejaban indicios que sacudirían a todo el país. Y es que en menos de 10 días, testimonios, filtraciones y rumores estremecedores comenzaron a formar un rompecabezas aterrador. Todo comenzó con un nombre: Erika, la empleada de la familia Márquez. Ella fue quien, rompiendo un pacto de silencio, llegó a la fiscalía y dijo: "Yo escuché ruidos, golpes, como si alguien estuviera tratando de salir. No pude dormir desde esa noche. Pensé que era mi imaginación, pero juro que escuché algo dentro de esa tumba". Estas palabras bastaron para que se activara una investigación urgente. El fiscal, presionado por la familia y las redes sociales que ya hablaban de entierro prematuro, o incluso de asesinato encubierto, ordenó abrir la cripta donde reposaba el cuerpo de Valeria. Y lo que encontraron allí fue más escalofriante que cualquier rumor. Cuando el ataúd fue abierto frente a peritos, forenses y familiares, todos quedaron sin aliento. El cuerpo de Valeria no estaba en la misma posición en la que fue enterrado. Su cabeza estaba girada hacia la derecha, sus brazos cruzados de una manera antinatural, y lo más impactante, sus uñas estaban destrozadas. Como si hubiera intentado arañar el interior de la caja hasta el último suspiro. Las marcas en el interior del ataúd no dejaban lugar a dudas: Valeria había estado viva dentro del ataúd. Uno de los forenses presentes filtró su testimonio a la prensa, y sus palabras hielan la sangre. Había rastros de sangre en sus dedos. El cuerpo mostraba signos de asfixia y estrés. No fue embalsamada, no hubo autopsia. Valeria no murió el 13, al menos no dentro de esa clínica. La hipótesis más fuerte fue inmediata: Valeria sufrió un episodio de catalepsia, una condición extremadamente rara que simula la muerte. Pero esa explicación científica no alcanzaba para calmar el escándalo nacional que se empezaba a desatar. Y entonces apareció la prueba más perturbadora: el celular que había sido enterrado con ella. Un simple gesto de cariño de su madre, para que esté conectada con nosotros siempre, terminó convirtiéndose en la evidencia más impactante de toda la investigación. Al examinar el aparato, que aún tenía energía tras más de una semana, los peritos encontraron algo que cambió el curso del caso:
una llamada saliente registrada a las 3:26 de la madrugada del 14 de mayo. Es decir, más de 10 horas después de su supuesto fallecimiento y 5 horas después de haber sido sellado el ataúd. Y aunque la llamada no fue atendida, quedó grabado un fragmento de voz en el buzón. Ayuda, por favor, me están enterrando, no estoy muerta. El audio fue verificado y se confirmó que correspondía a la voz de Valeria. Y ese fragmento recorrió el mundo. Las redes explotaron. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación. Nadie podía entender cómo fue posible. ¿Cómo pudo una joven sana, con una vida por delante, ser enterrada viva sin que nadie lo notara? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién firmó el acta de defunción sin confirmar la causa de muerte? ¿Por qué no hubo velorio? ¿Por qué su novio, Ricardo Ruiz, pidió que el ataúd se sellara en menos de 24 horas? Pero más allá de todo eso, había una verdad insoportable: Valeria murió asfixiada, sola, atrapada en su propia tumba. Y no por causas naturales, sino por errores humanos, omisiones y, quizás, encubrimientos. Los vecinos del cementerio, al enterarse de lo ocurrido, comenzaron a recordar un dato inquietante. La noche del 14 de mayo, algunos guardias dijeron haber escuchado ruidos extraños, incluso una especie de grito lejano, aunque no lo reportaron por miedo a ser ridiculizados. El fiscal declaró en conferencia de prensa: estamos ante un caso sin precedentes. Si Valeria fue enterrada viva, alguien debe responder ante la ley. Aquí no hubo solo un error, hubo negligencia, hubo omisión, y posiblemente, hubo intención. La revelación de que Valeria Márquez pudo haber sido enterrada viva estremeció a toda la nación. Pero la pregunta que rondaba en todas partes era aún más perturbadora. ¿Fue un simple error médico, o alguien quiso silenciarla para siempre? Los primeros días después de la exhumación, los medios se centraron en los hallazgos del cuerpo. Pero detrás de esa impactante escena, había otra historia aún más peligrosa: la cadena de negligencias que permitió que todo esto ocurriera. Y esa cadena tenía nombres, firmas y decisiones que ahora comenzaban a salir a la luz. Valeria fue internada en una conocida clínica del norte de la ciudad el 11 de mayo, 2 días antes de su supuesta muerte. Según el expediente clínico, ingresó con síntomas de agotamiento extremo, dolor de cabeza, visión borrosa y episodios de desmayo. El diagnóstico preliminar: estrés crónico y posible cuadro neurológico. Sin embargo, en menos de 48 horas fue declarada muerta por paro cardiorrespiratorio fulminante. ¿Dónde estaban los exámenes previos? Se realizó una resonancia. ¿Quién autorizó su alta médica como fallecida? El acta de defunción fue firmada por un médico residente que, hasta la fecha, no ha dado declaraciones públicas. Su nombre aparece en los documentos, pero ni él ni la directora del hospital han dado la cara. De hecho, los abogados de la clínica se apresuraron a emitir un comunicado escueto. La paciente Valeria Márquez fue tratada según protocolo. Lamentamos profundamente su fallecimiento y colaboraremos con las investigaciones. Pero eso no fue suficiente. El expediente médico estaba incompleto. Faltaban análisis, resultados y la hoja de evolución clínica. Para muchos, era claro, alguien había limpiado los registros. Lo que más llamó la atención fue que no se le practicó una autopsia. En la mayoría de casos de muerte repentina y, sobre todo en jóvenes, se realiza una necropsia para descartar envenenamiento, aneurismas o causas externas. Pero en este caso, todo fue apresurado: acta de defunción, acta de entierro, traslado al cementerio y entierro, en menos de 24 horas. Algunos periodistas de investigación lograron hablar con un exfuncionario de la clínica que pidió mantener su identidad en el anonimato. Sus declaraciones fueron demoledoras. Ella había recibido una amenaza. Valeria sabía algo que no debía saberse. La clínica estaba al tanto de que no debía ingresar su caso a ningún registro nacional. Nos dijeron que era asunto cerrado. Literalmente nos dijeron que había que enterrarla rápido.
Este testimonio abrió la puerta a otra línea de investigación. Valeria estaba en peligro antes de su ingreso a la clínica. Sabía algo que la convirtió en un blanco. Un dato clave lo entregó Erika, la empleada de la familia Márquez. Erika estuvo presente en la clínica la noche del 13 de mayo. En su declaración oficial, dijo: ella no estaba muerta, yo vi cómo aún movía sus párpados. Su piel no tenía ese color pálido. Estaba dormida, inconsciente, pero viva. Intenté decirlo, pero una doctora me pidió que saliera. Me dijo: ya está muerta. Pero yo sé lo que vi. Cuando se revisaron las cámaras de seguridad del área de emergencias, hubo otro detalle preocupante: las cámaras dejaron de grabar durante 46 minutos. Justamente entre las 10:30 de la noche y las 11:16 de la noche, el momento en el que supuestamente se produjo su muerte. ¿Coincidencia o sabotaje? Por otro lado, la ambulancia que la trasladó al cementerio tampoco estaba en los registros de circulación del Ministerio de Salud. Era una unidad particular, no autorizada. ¿Quién pagó ese traslado? ¿Por qué no hubo acompañamiento de personal médico? Otro elemento que ha generado controversia es el rol del novio de Valeria, Ricardo Ruiz, quien, según los registros judiciales, autorizó el entierro inmediato sin solicitar autopsia, ni velorio, ni ceremonia familiar. Alegó que ella quería privacidad. No obstante, en redes sociales circularon capturas de pantalla de conversaciones donde Valeria expresaba temor por algo que había descubierto. Mensajes dirigidos a su amiga Vivian Torres dicen: si algo me pasa, no dejes que me callen. Hay cosas que ni Ricardo puede saber. Estoy con miedo, pero tengo que contarlo todo pronto. Eso bastó para que se comenzara a hablar de una posible red de corrupción o incluso de un escándalo más grande. Algo que Valeria habría descubierto como periodista y que alguien necesitaba ocultar a toda costa. ¿Error o crimen? La Fiscalía aún no ha confirmado si se trató de un caso de catalepsia, negligencia médica o asesinato. Lo que sí se sabe es que el cuerpo mostraba señales de haber respirado dentro del ataúd. El perito forense concluyó en su informe: Valeria Márquez murió asfixiada, no por una enfermedad, sino por la falta de oxígeno dentro del ataúd. Su cuerpo muestra señales de vida activa post-entierro. No hay duda. La indignación pública no tardó en manifestarse. Protestas frente a la clínica, exigencias de justicia, y pedidos de renuncia contra funcionarios de salud se multiplicaron en cuestión de horas. Y mientras tanto, el caso continúa en manos de la Fiscalía, bajo la lupa de los medios y con millones de personas preguntándose: ¿quién mató a Valeria Márquez? ¿Fue un error, o fue un crimen planeado? Mientras ya había sido sepultada bajo tierra, mientras el mundo creía que reposaba en paz, algo sucedió. Algo que aún no tiene explicación científica. Un teléfono sonó. Era el celular de Valeria. Sí, el mismo celular que supuestamente estaba en su bolso cuando fue ingresada al ataúd. Y no fue una sola llamada. Fueron 3 intentos de comunicación salientes desde ese número, registrados en el historial del operador. A las 2:47 de la madrugada, a las 2:49 de la madrugada y a las 2:51 de la madrugada. ¿Quién puede hacer una llamada desde un ataúd cerrado, enterrado bajo tierra? La llamada que nadie esperaba. Vivian Torres, la mejor amiga de Valeria, fue la primera en reportar el hecho. Estaba en su departamento, en shock aún por la muerte repentina de su amiga, cuando recibió un tono de llamada. Al ver el nombre en la pantalla, su cuerpo se paralizó. Decía: Valeria Márquez, llamada entrante. Vivian contestó con desesperación, pero al otro lado solo escuchó un murmullo, como una respiración agitada, seguida de un sonido que heló la sangre, un grito ahogado. Era ella, lo sé, era su voz. Me gritaba algo, no se entendía bien, pero juraría que dijo: ayúdame o sáquenme. Yo lloraba, grité por ayuda, marqué a su mamá, marqué al 911, nadie me creyó, contó Vivian entre lágrimas a un canal local días después.
El registro de llamadas fue confirmado por la compañía de telefonía móvil y se convirtió en una prueba clave para la investigación. La Fiscalía incluso solicitó a expertos en telecomunicaciones que certificaran la posibilidad técnica de que una llamada se emitiera desde bajo tierra. El resultado fue inquietante, aunque es extremadamente improbable, si existe una remota posibilidad de señal si el ataúd no estaba muy profundo y si el dispositivo tenía suficiente batería. Lo que no se puede explicar es cómo alguien pudo manipular el teléfono en esas condiciones. El ataúd no estaba cerrado herméticamente. Cuando las autoridades exhumaron el cuerpo de Valeria tras la orden judicial, no solo hallaron rasguños en la tapa interior del ataúd. También encontraron el celular, con marcas de sangre en la pantalla y la funda rota. El aparato fue enviado a un laboratorio forense, donde los técnicos lograron extraer audios grabados automáticamente por el sistema de seguridad del móvil. Entre ellos, uno de solo 19 segundos, grabado al parecer por accidente justo antes de la última llamada. En el audio, se oye claramente una voz femenina diciendo: "No puedo respirar, me escuchan, no estoy muerta". Esos segundos se viralizaron en redes y generaron indignación en todo el país. Las protestas se intensificaron afuera de la clínica y en casa de los Márquez comenzaron a llegar medios internacionales. La hipótesis del doctor infiltrado. Un nuevo giro surgió cuando se descubrió que en el hospital donde Valeria fue declarada muerta trabajaba un médico con antecedentes penales por negligencia en un caso similar en 2021. Su nombre no fue revelado, pero se filtró que habría manipulado los signos vitales de Valeria para aparentar un deceso. Fue él quien la indujo a un coma y luego certificó su muerte como estrategia para encubrir algo mayor. Y lo más espeluznante, la empleada Erika reveló que el celular de Valeria fue colocado dentro del ataúd por insistencia del mismo médico, quien le habría dicho: "Déjeselo, por si alguien quiere despedirse". Una despedida, o una segunda oportunidad de pedir auxilio. El tiempo corriendo en su contra. El informe forense estima que Valeria permaneció con vida entre 3 a 5 horas después de ser enterrada. Lo que significaría que al momento de la llamada, aún luchaba por salir, aún estaba consciente. El oxígeno dentro del ataúd habría comenzado a agotarse rápidamente, pero su fuerza fue mayor. Golpeó, gritó, e incluso logró activar su teléfono. Pero nadie la escuchó. La tierra, el silencio, y la incredulidad de quienes recibieron su señal sellaron su destino. Repercusiones legales y clamor popular. El caso de Valeria dejó al descubierto múltiples fallas del sistema de salud, pero también dejó una herida abierta en millones de personas. ¿Cuántas otras víctimas han sido enterradas vivas? ¿Cuántos errores han sido encubiertos como muertes naturales? El ministro de Salud anunció una auditoría nacional y nuevas medidas obligatorias de autopsias para toda muerte súbita en personas menores de 40 años. Pero ya era tarde para Valeria. Ahora su caso no es solo una tragedia. Es un símbolo de negligencia, de silencio, y del grito más desesperado jamás oído, desde el más allá. Tras la exhumación del cuerpo de Valeria Márquez y las espeluznantes revelaciones sobre su posible entierro en vida, las investigaciones tomaron un nuevo giro. Ya no solo se trataba de errores médicos o negligencia hospitalaria, ahora había sospechas de que alguien cercano a Valeria pudo haber tenido intereses ocultos. Y todos los ojos comenzaron a enfocarse en un nombre: Ricardo Ruiz. ¿Quién es Ricardo Ruiz? Para quienes conocieron a Valeria, Ricardo era más que su pareja. Era su sombra, su confidente, su compañía más constante en los últimos 3 años. Un hombre de apariencia tranquila, carismático ante las cámaras y dueño de una voz pausada que inspiraba confianza. Pero según quienes vivieron más de cerca la intimidad de la joven modelo, la relación no era tan perfecta como se mostraba en redes sociales. Erika, la empleada del hogar, fue la primera en romper el silencio. Mayor que Valeria tenía miedo. A veces lloraba sola, se encerraba en el baño con el celular en la mano. Me decía que había cosas que no podía contar, que estaba atrapada, que alguien no la dejaba en paz.
Cuando los medios le preguntaron directamente si se refería a Ricardo Ruiz, Erika se limitó a decir: «Usted júzguelo. ¿Quién estaba todos los días con ella? ¿Quién sabía todos sus movimientos? ¿Y quién no estuvo en el entierro?». Esa última frase encendió las alarmas. En efecto, Ricardo Ruiz no asistió al funeral de Valeria. Justificó su ausencia con un comunicado enviado por sus abogados, alegando problemas de salud mental por el impacto de la pérdida. Pero para muchos, eso no fue más que una excusa. Movimientos sospechosos. Los registros bancarios de Ricardo revelaron algo más inquietante. 5 días después del fallecimiento de Valeria, hizo una transferencia por una suma considerable a una cuenta en el extranjero. Lo más curioso es que esa cuenta había sido abierta por él solo una semana antes del suceso. Además, en los días previos al deceso de Valeria, su celular fue rastreado cerca de la clínica donde ella fue declarada muerta, a pesar de que él afirmaba estar fuera de la ciudad. Y eso no es todo. Según declaraciones confidenciales de un ex compañero de Ricardo, este mencionó en una conversación privada que todo lo que tenía Valeria pronto sería suyo. Una broma de mal gusto o una confesión involuntaria. Vivian Torres, la mejor amiga de Valeria, también ofreció su testimonio. Ella recuerda episodios incómodos. Había veces en que Valeria quería salir conmigo y él la llamaba 12 o 15 veces en una hora. Siempre controlándola. Yo le dije más de una vez que eso no era amor, era obsesión. Vivian también reveló que en enero, Valeria había tomado la decisión de alejarse de Ricardo. Incluso había buscado un departamento para mudarse sola. Pero por motivos desconocidos nunca se concretó ese cambio. Apenas 2 semanas después de esas gestiones, fue ingresada en la clínica donde perdería la vida, o al menos donde la declararían muerta. Otro giro desconcertante llegó cuando salió a la luz una modificación en el testamento de Valeria. En un documento firmado apenas un mes antes de su muerte, ella nombraba a Ricardo Ruiz como su único beneficiario. Lo extraño es que la familia no tenía conocimiento de este cambio. El documento fue firmado en una notaría privada, sin testigos directos de la familia de Valeria, y presentado por el propio Ricardo Ruiz al poco tiempo de su entierro. Ante esta evidencia, la Fiscalía solicitó la revisión caligráfica del testamento, y los resultados fueron sorprendentes. La firma tenía irregularidades, y aunque no se declaró falsificada oficialmente, los peritos señalaron discordancias sutiles con la firma original de Valeria en documentos anteriores. Complicidad o montaje. Las teorías no tardaron en inundar las redes. Algunos creen que Ricardo habría tenido ayuda dentro de la clínica, que la inducción del coma fue premeditada y que la declaratoria de muerte fue manipulada. Otros opinan que todo fue un plan para deshacerse de ella sin dejar rastros físicos de violencia. Pero la evidencia más impactante apareció en forma de un audio enviado por Valeria a una amiga 2 días antes de su internamiento. En el mensaje, se la oye decir: «Si algo me pasa, no fue un accidente. Él sabe cosas, y yo también. Ya no confío en nadie. Él, aún no tiene nombre formal ante la justicia». Pero muchos coinciden en que todo apunta a Ricardo Ruiz, el hombre que alguna vez juró amarla. La madrugada del 25 de mayo de 2025, un grupo reducido de peritos forenses, abogados de la familia y autoridades judiciales llegó al cementerio central bajo estrictas medidas de seguridad. Se exhumaría el cuerpo de Valeria Márquez. El objetivo era claro: descubrir si su muerte fue natural, provocada, o peor aún, si fue enterrada viva como los últimos informes sugerían. Las cámaras estaban prohibidas, pero los testigos oficiales filtraron detalles que estremecieron a todos. Al abrir el ataúd, encontraron señales de lucha. Las uñas de Valeria estaban quebradas y rasguñadas con residuos de tela del interior del ataúd. Sus manos estaban posicionadas en una forma antinatural, como si hubiera intentado desesperadamente empujar la tapa desde dentro. La autopsia reveló marcas internas que no estaban registradas en el primer informe. Había sangre en su garganta y microlesiones pulmonares. El forense fue categórico: hay indicios claros de que la causa real de muerte fue asfixia mecánica post-mortem.
Es decir, no murió antes del entierro, murió durante. Estas palabras generaron una tormenta mediática. Las redes sociales estallaron, los medios no daban crédito, y el país entero exigía justicia. La pregunta era directa y dolorosa: ¿cómo puede una persona ser enterrada viva en pleno siglo XXI? Mientras tanto, Ricardo Ruiz, quien hasta entonces se había mantenido alejado del foco, fue citado a declarar. Pero, sorprendentemente, no se presentó. Sus abogados alegaron amenazas contra su vida. Sin embargo, al rastrear su paradero, se descubrió que había salido del país días antes de la exhumación. Las autoridades emitieron una alerta migratoria. Hoy, Ricardo Ruiz se considera prófugo de la justicia. Lo que en un inicio fue tratado como una muerte súbita inexplicable, se convirtió en un posible caso de femicidio por omisión o premeditación. La Fiscalía investiga al personal médico que certificó su fallecimiento, así como las cámaras del hospital, que misteriosamente presentan cortes en los registros durante las horas críticas. La historia de Valeria Márquez ha dividido al país. Algunos aún creen que su muerte fue una fatalidad médica, otros sostienen que fue víctima de una red de complicidad. Pero nadie puede negar que algo oscuro ocurrió. Las calles se llenaron de flores, velas y pancartas: Valeria no murió, la mataron. Activistas por los derechos de las mujeres han retomado su nombre como emblema de lucha. La imagen de Valeria, hermosa, sonriente, pero con el eco de su tragedia, se convirtió en símbolo viral. Días después de la exhumación, la familia de Valeria entregó a los medios una carta que ella había escrito semanas antes de su muerte. En ella se leía: si alguna vez me ves en silencio, es porque estoy gritando por dentro. No tengo miedo de morir, tengo miedo de que no me escuchen. Estas palabras conmovieron a millones. No era solo una joven modelo, era una voz acallada por un sistema indiferente, por un amor tóxico, por un entorno que no escuchó sus señales. Justicia o tragedia eterna. Hoy, el caso está en investigación activa. El cuerpo de Valeria fue sepultado nuevamente, pero esta vez con honores, flores verdaderas y miles de personas rindiéndole homenaje. Su tumba ya no es un lugar de silencio, sino de protesta y memoria. Las autoridades prometen justicia, pero muchos temen que el tiempo borre la urgencia. La pregunta queda abierta: ¿será Valeria Márquez otro caso más sin resolver, o su historia marcará un antes y un después? Y hasta aquí esta impactante historia, contada con respeto, detalle y dolor. Valeria Márquez ya no puede hablar, pero nosotros sí podemos alzar la voz por ella. Si este vídeo te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y compartirlo con tus amigos. Déjanos tu opinión en los comentarios, siempre con respeto, porque detrás de cada historia hay una familia, una verdad y un silencio que debe romperse. Esto fue Secretos de Historia, donde las verdades ocultas salen a la luz. Nos vemos en un próximo episodio.